Son situaciones reales, son situaciones que pasan. Es que el trabajo pastoral, este trabajo es absorbente, muy absorbente. Simplemente, bueno, mi esposo no me oye, tal, y no le digo más nada. Normalmente uno dice, esta es la última vez que te digo y ya no te digo más. No ha sido fácil, ¿sabes? Desde siempre se ha dicho que la familia es el núcleo de toda sociedad, pero ella a su vez es blanco perfecto de muchas amenazas que la asedian constantemente para tratar de desequilibrar y desestabilizar el núcleo familiar. La familia pastoral no está lejos de recibir todas estas amenazas y asedios. Hoy nos gozamos porque contamos con la familia pastoral Castillo Chacoa, una familia que el Señor ha llamado y ha dispuesto por 28 años de experiencia ministerial al frente de la Iglesia Bautista Betania de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida a toda la familia, a este canal del Instituto Bíblico Bautista del Sur, siendo ustedes material clave, ya que el fundador de nuestra institución, uno de los fundadores, Pastor Jaime, cuántos años, cuánta experiencia, aquellos pastores soñadores que dieron lugar a este espacio de tener un instituto que esté al servicio de las iglesias y que pueda ser un ente en el cual pueda formarse liderazgo y a su vez tener mayores facultades para ejercer el ministerio, hacerlo de mejor calidad, con mayor compromiso. Qué bueno tenerles aquí, sean todos bienvenidos. Y bueno, el primer asedio que quisiera destacar es el descuido familiar. 28 años es mucho tiempo. Son 3 más que los levitas. Dice la Biblia que ellos eran 25 años que podían ejercer. Ya ustedes tienen 3 años más. Hay bastante experiencia. Y los que faltan, aproximadamente unos 50 tal vez, si el cuerpo aguanta. Y el primer asedio es el descuido familiar. Sin duda alguna que quisiera que el Pastor Jaime pudiera ilustrarnos cómo ha sido este asedio para ustedes a través de 28 años, en qué medida se han visto comprometidos con respecto a tanto trabajo y a cómo desarrollar el ministerio, y qué puntos ustedes han notado en que el descuido familiar ha sido notorio. ¿Cómo lo han manejado como jefe, como líder de casa, de hogar y de ministerio? Bien, hermano Jorge, director del Instituto Bíblico Bautista del Sur, primeramente quiero darte muchas gracias. Gracias por habernos invitado a este espacio. Y a la verdad, en cuanto a lo que es ese asedio al tiempo, cómo defender a la familia pastoral, hermano, quiero decirte algo. He contado para enfrentar esta situación a mi esposa. Mi esposa ha sido una campana de alerta cuando me estoy desviando del camino. Así que gracias al Señor por la vida de ella. No ha sido fácil, ¿sabes? Y a los hermanos y amigos que nos están escuchando, que van a ver este programa, este tiempo de reflexión, de verdad no ha sido fácil. El descuido familiar viene sin aviso. En cualquier momento sucede, en cualquier momento. Es que el trabajo pastoral, este trabajo es absorbente, muy absorbente. Y si uno no está atento, fácilmente, cuestiones de días, semanas, meses, ya estamos involucrados, absorbidos por esa situación. En el descuido familiar, el tiempo a veces se agota, el trabajo, las demandas del ministerio vienen sobre nosotros y queremos ayudar, vemos el ministerio, pero bien, como entendemos por la palabra del Señor, el ministerio más grande que uno puede tener es la familia, en primer lugar. ¿Cómo Dios nos ha ayudado? Dije en primer lugar hace un momento, con la ayuda de mi esposa. Ella ha sido un factor clave. Cuando he estado desviándome, como dije hace un momento, del camino en cuanto al cuidado de la familia, ella se ha dedicado a alargarme y decirme: Jaime, te estás alejando mucho, debes pasar más tiempo con la familia. Y sí,
Decir que un pastor no se ha equivocado en algún momento, que no se ha descuidado con la familia, si hay alguno que no lo ha hecho, felicitaciones. De verdad es plausible e encomiable. Pero desde el punto de vista de este servidor, con los 28 años de experiencia, casos que he conocido, casos donde hemos tenido que asesorar también, mi propia experiencia, nuestra propia experiencia, hermano, no es nada fácil. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos ya envueltos en esa circunstancia. Y esto no se puede dejar al garete. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un gran esfuerzo para poder mantener a la familia a flote, para evitar ese descuido en la familia pastoral. Amén. ¿Qué nos puede decir nuestra hermana Marixa de Castillo? Esa alarma, esa campanota para Sí. mi hermano, ¿no? Y para toda la familia. Vaya mi respeto para todas las esposas de los pastores. Qué bueno es cuando un pastor puede casarse como Dios manda. Amén. Qué bueno, porque lo que sigue va a ser una sana compañía y un apoyo extraordinario. ¿Qué nos puede decir la hermana cómo te has sentido cuando ha habido de alguna manera un descuido de parte del esposo que es pastor, que se debe a todo, se debe a los jóvenes, se debe a las damas, se debe a todo proyecto, debe estar disponible para todo, pero usted también es esposa, usted también es madre y en algún momento ha visto que se ha desviado por la atención y por querer hacerlo bien, porque hemos entendido que nadie lo hace a propósito, porque quiere, ¿no? Algo que pasa de manera súbita e inesperada. ¿Y cómo usted ha podido manejar esto? Bueno, hermano Jorge, realmente ha sido la ayuda del Señor, primeramente porque siempre, bueno, cuando iniciamos nuestra vida matrimonial, nuestra vida ministerial, cuando llegaron los hijos, siempre, sin duda, el Señor ha estado en primer lugar en nuestra vida, pero siempre le hice saber a mi esposo en la vida ministerial que la familia debería estar en primer lugar. No por encima de Dios, pero sí la familia, pues había que atenderla. De hecho, si íbamos a tener hijos, teníamos que atenderlos. Y bueno, una de las cosas que me ha ayudado a hacer esa alarma, como dice mi esposo, ha sido siempre decirle las cosas. Porque muchas veces nosotros, por la imagen, por pensar que le vamos a quitar tiempo al Señor, no nos atrevemos a decirle algo a nuestros esposos, ministerialmente hablando, si es el pastor. Entonces siempre, pues como soy una mujer muy expresiva, muy comunicativa, me gusta conversar, me gusta hablar, y siempre pues una de las cosas que me ha ayudado ha sido esa, decirle a Jaime cómo me siento, qué tengo, qué está pasando, qué estás haciendo, y pues realmente eso me ha dado esa seguridad, pues, poder comunicarlo, y él me ha escuchado, en muchos casos, en la mayoría de los casos me ha escuchado, y si no me escucha, busco la manera de que me escuche, como mujer que soy, pues, y me ha ayudado grandemente. Decirlo, me siento así, estoy así, no creo que lo estamos haciendo bien, no creo que lo estás haciendo bien, y darle pues también el primer lugar a los muchachos en el hogar, darle el primer lugar a la familia. Tenemos que sacar tiempo. Y una de las cosas que me ha ayudado, hermano Jorge, ha sido sacar el tiempo, sobre todo en el desayuno. Al principio del ministerio, Jaime salía mucho y estaba Josué, solamente éramos él y yo, porque 5 años, después de 5 años fue que llegó Josías y luego Germán, 2 años más. Y siempre Josué y yo estábamos mucho tiempo solos. Y yo le decía a él cuando llegaba que Josué lo necesitaba, que yo lo necesitaba. Y comencé, hermano, a hacerle guerra para que llegara a la casa. Literalmente, hermano, comencé a decirle, Jaime, la comida, estás comiendo en las casas de los hermanos, te estás quedando, claro, por asuntos de transporte, vehículo, todo, él se quedaba. Pero yo comencé, hermano, y insistentemente, hasta que logré que mi esposo al mediodía llegara a la casa. Gloria a Dios. Y Josué y yo pues nos gozábamos de tenerlo en la casa, y siempre ha sido así. Cuando se quiere escapar, yo soy esa alarma que es necesario que estés en casa. Mi hermana, hay una línea aparentemente muy delgada entre ser la esposa, pero al mismo tiempo es el pastor. O sea, es tu esposo, pero es tu pastor.
Y en el entendido que ministerialmente, y todo este contexto es absolutamente ministerial, obviamente, entendemos que llega un momento donde tú dices, oye, pero ¿será que es la voluntad del Señor? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo darle esa guerra a un esposo que es pastor? Ya usted hablándole a todas las mujeres que nos están escuchando, que no crucen esa línea. O sea, no se interpongan en la voluntad del Señor defendiendo sus derechos. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, es temerario, sí, es temerario porque llega un momento en que uno se siente como que puede ser el estorbo, un estorbo en el ministerio para su esposo. Pero una de las cosas que me ha ayudado es definir los roles y los papeles, porque yo como esposa tengo, en primer lugar, o sea, yo soy una creyente, una cristiana, esposa de un pastor, mas no soy pastora, lo defino, ¿verdad? El pastor es él. Y eso ha sido pues lo que me ha ayudado, y siempre he tratado de equilibrarme pues en ese sentido. Él es el pastor, yo soy su ayuda idónea. Y pues me ha ayudado, y he tratado de mantener pues que el Señor me guíe qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, para no ser estorbo en su vida ministerial. Amén. ¿Qué nos puede decir los hijos? Vamos a hablar ahora con los hijos. Esas tres joyas, frutos del amor puro entre estos dos siervos del Señor. Josué, siendo el hijo mayor, ¿cómo has visto tú el descuido familiar? ¿Cómo te ha afectado? ¿Qué puedes decirnos? ¿Cómo se puede solucionar desde la perspectiva tuya como hijo? ¿Qué puedes aportar? Bueno, siempre es necesario conocer lo que es la parte de las funciones establecidas, pues, desde el punto de vista bíblico, de lo que hace un esposo en el hogar, de lo que hace una esposa en el hogar y de lo que hacen los hijos en el hogar. Siempre cuando ocurre o ocurría en aquellos momentos esos descuidos en los cuales nosotros sentíamos que como hijos no nos estaban prestando la debida atención, en algunos momentos quizás se puede llegar a sentir como esa especie de celos, pensando o diciendo que, cónchale, yo soy tu hijo, pero le brindas más tiempo a tus ovejas, por ejemplo. Le está brindando más tiempo a este, a aquel, y aconsejas más a este, y a mí no me dice nada, o te necesito, o dime algo. Sí puede pasar, y sí nos pasó, pero definitivamente contamos, por la misericordia de Dios, con unos padres que siempre estaban prestos a escucharnos, y en el momento en que, como decía mi papá, la alarma, en el momento en que nosotros hablábamos o expresábamos algo, o expresábamos la inquietud respecto a un punto específico, él siempre estaba presto para escucharnos y siempre lo dialogábamos, pues. Entonces dialogábamos, llegábamos a una conclusión y buscábamos las soluciones pues, pertinentes a la misma. Y gracias a Dios se enfrentaba el problema, se encaraba el problema y se solucionaba en ese mismo momento. Entonces lo que hay que estar pendiente es de cuando se sienta el momento en que estamos siendo separados, que no hay esa comunicación o que no hay ese lazo que de verdad hay, o que pienso que le está brindando más tiempo a otras personas que a otros. Hay que entender que mi papá era el pastor y que él está cumpliendo la voluntad del Señor. Y así como Dios le brindaba la oportunidad de solucionar, de aconsejar, de proveer esa ayuda a muchas de sus ovejas, de igual forma cuando nosotros hablábamos, cuando nosotros expresábamos nuestra opinión respecto a un punto determinado, él sabía escucharnos de igual manera y, como les digo, llegamos a una conclusión y solucionábamos el problema de manera lo más rápido posible. Y gracias a Dios, el encarar el problema rápido, buscar conclusiones y buscar soluciones rápido, nos ayudó bastante. Gracias al Señor. Jeremías, más bonito, Jeremías. ¿Qué nos puede decir, amado hermano, a esos jóvenes que quizás no entienden que es involuntario el descuido familiar? El pastor está trabajando para el Señor, no lo está haciendo adrede, no quiere descuidar a su familia. Él está consciente de eso desde el seminario, desde los libros, desde los estudios, se nos enseña eso. Entonces, de un punto de vista amable, ¿qué le puedes decir a todos esos jóvenes, hijos de pastores,
que sienten celos en este momento por la atención que se ha compartido a las ovejas y que en algún momento puede ocurrir un descuido? Bueno, primeramente creo que es importante reconocer que ser hijo de un pastor es una responsabilidad. Es una responsabilidad y muchas veces no es fácil, no es nada fácil encarar ese tipo de responsabilidad, porque casi siempre te ven, estás haciendo algo, bien sea bueno o sea malo, las personas siempre te van a ver como ese es el hijo del pastor. O estás desenvolviéndote en alguna área de la iglesia, allá está el hijo del pastor. Pero definiendo primeramente esa parte, lo que yo podría decirle a esos jóvenes, sean niños, sean adolescentes, es que tenemos que aprender a entender lo que es el ministerio pastoral. Una vez que nosotros entendemos lo que es el ministerio pastoral, ya dejamos de señalar. Me pasaba eso bastante de niño, que yo veía que mi papá salía, entraba de la casa, y yo decía, pero ¿por qué mi papá sale tanto? Mi mamá es la que está aquí, ¿por qué? Pero como dice Pablo, una vez que yo era niño, yo pensaba como niño, más cuando ahora soy grande, ahora pienso como una persona madura, como una persona adulta, las cosas van cambiando. A medida que uno va conociendo el rol ministerial, en este caso que tiene mi papá, en este caso que tiene mi mamá, ¿verdad? Ahí la cosa va cambiando, ya no comienzo a señalar tanto a mi papá como que, oye, ya no está pasando tiempo o sale tanto, no, sino, oye, mi papá está atendiendo el ministerio, mi papá está haciendo la voluntad del Señor. Y en lugar de ser una carga de señalamiento, de decirle, o llenarme mi cabeza de pensamientos negativos, más bien entenderlo, ayudarlo y en un cierto punto llamar su atención, si es posible. Me gozo en el Señor de que en mi niñez, no voy a decir que mi papá siempre estaba ahí jugando conmigo por el estilo, no, pero sí gozaba de un papá, y gozo de un papá bastante expresivo, chistoso, que siempre está allí, está presto, y le doy gracias al Señor primeramente por eso, porque sé que tanto en lo que es la parte ministerial y tanto en la parte secular hay muchos hogares que son disfuncionales. El rol del padre lo tiene la madre, el rol de la madre lo tiene el padre y se viven tantas cosas. Pero volviendo a lo que es la parte de la pregunta, mi hermano, lo más importante es entender, ser comprensivo en lugar de señalar esas cosas que quizás no nos agradan. En el momento que sintamos eso, hablarlo, expresarnos y hacernos sentir lo que está pasando en nuestro interior, en nuestro pensamiento. Qué bueno, eres el último de la dinastía Chacoa, Castillo Chacoa, eres el último, el Bordón. Sí, señor. Bueno, de Bordón a Bordón. Puedo decir que, por supuesto, al ser el más pequeño, ya los padres ya han venido ya pasando la experiencia por los hijos mayores y ya están mucho más prestos, ya se han corregido muchas cosas. Nosotros como los más pequeños de familia gozamos de todo ese cúmulo de experiencia, de superación de dificultades y bueno, tenemos un poquito más de privilegio con respecto al resto de nuestros hermanos. Josías, estás en el medio. ¿Qué nos puedes decir, Josías? ¿Cómo solucionamos? En parte ya para ir cerrando este punto, digamos, la solución. Siempre el asedio va a estar allí. O sea, el descuido familiar no lo vamos a eliminar. Se va a presentar en toda la familia. Ya solamente quiero que nos indiques cómo podemos nosotros resolver esto. Creo que la respuesta está en una palabra que es comunicación. Y algo que se ha venido reiterando. La comunicación es muy importante. Como usted también lo mencionaba, hermano Jorge, la familia está propensa a todo ese tipo de circunstancias. Y usted también mencionaba que estamos en la vida real. Esto no es algo ficticio, que es algo montado, que es una familia perfecta, no. Por ejemplo, en casa, cuando hay un momento en que cada quien está en lo suyo, o hay un momento en que estamos todos en la sala y cada uno está con su teléfono, mi mamá dice una frase muy peculiar que dice, qué bonita familia. Entonces ahí tú te das cuenta como que, oye,
Debemos parar lo que estamos haciendo, cada uno en lo suyo, y buscar esa comunicación. Lo más importante creo que es eso: Dios nos hizo seres que se comunican. ¿Sí? Eso lo vemos en su providencia, lo vemos en la divina triunidad, y eso es algo que también Dios ha pasado a sus criaturas. Nosotros como familia debemos comunicarnos, y los problemas se resuelven también hablando. Lo digo por experiencia, me ha pasado cuando he tenido mis conversaciones con mis padres personales, porque también no solamente mi papá es mi pastor, y los problemas se resuelven comunicándose. La comunicación es muy importante, y eso es lo que Dios nos ha dado también. Amén. Hay algo importante, hermano Jorge, que quisiera añadir, y es lo siguiente. Mi esposa y yo comprendimos una cosa: nosotros, antes de ser pastores, somos hijos de Dios, creyentes, somos cristianos. Y llegamos a una conclusión, Mari y yo, que nuestros hijos tenían que amar a Dios no porque tenían padres pastores, sino porque tienen padres creyentes, hijos de Dios. Entonces a ellos nuestro mayor esfuerzo fue enseñarles a amar a Dios. Eso considero que ha sido una ayuda grande. Lo que escuchamos de sus labios a mí me sorprende. Me sorprende. Bien dijo mi hijo Josías, esto no es algo hecho de manera robótica, mecánica. Y por eso es importante este tiempo de conversación. Pero nuestro esfuerzo siempre fue eso. Mari y yo decidimos que nuestros hijos tenían que amar a Dios, primeramente. Y eso les ayudó también a ellos a soportar este asedio en la familia pastoral. Que entendieron que Dios no era solamente el Dios de sus padres, sino que también era el Dios de ellos. Gloria a Dios, aleluya. De hecho, hermano Jorge, una de las cosas que desde que ellos estaban pequeños, siempre uno se preocupa porque escucha tantos descarriados hijos de pastores que no quieren saber del ministerio, no quieren saber. Y yo siempre tenía esa preocupación por mis hijos. Y muchas veces uno se preocupa por la imagen. Usted decía en una oportunidad eso, porque el hijo del pastor, que si el hijo del pastor no se puede ensuciar, que si el hijo del pastor no se puede subir en una tierra a jugar con los demás niños porque es el hijo del pastor. Y yo siempre estaba muy pendiente de eso. Es más, en una oportunidad tuve cierto encontronazo con una hermana en la iglesia, porque estamos hablando de la vida real, porque estábamos súper pequeños. Y en la parte de atrás de la iglesia había siempre tierra porque estábamos en construcción. Y él salió de la escuela bíblica dominical y se subió con todos los niños allí. Y esa hermana le ha echado un jalón a Josué y le dijo: ven acá, y eso que eres el hijo del pastor. Y yo, mire hermano, eso me subió y me bajó. ¿Le impusiste los 5 ministerios? Bueno, yo tenía tú eres el hijo del pastor, y agarró a aquel niño pequeño, creo que Josué tenía como 3 o 4 añitos. Mire hermano, a mí se me subió y se me bajó. Y yo le dije: Josué, entra a la iglesia. Y me quedé conversando con la hermana. Realmente traté siempre de que ellos no vieran este terror, pues, de que porque eran los hijos del pastor no podían jugar, no se podían ensuciar, no se podían reír, no podían portarse mal en el culto, tantas cosas. Y bueno, y realmente, en vez de preocuparme más por mi imagen, para que vieran que los hijos del pastor eran unos santitos que tenían que sentar, los dejé, hermano, ser lo que ellos eran. De hecho, tú decías que Jeremías, que es el más pequeño, más privilegio, él ha tenido más privilegios porque es el más pequeño. El que tuvo la cosa más ruda fue Josué, porque era el primero, porque él estábamos aprendiendo. Luego con Josías un poco más suave, Jeremías ya lo soltamos un poquito más. Pero Jeremías era, muy intranquilo, y yo lo dejé, y he dejado ser lo que ellos son porque no quiero, y siempre me he preocupado porque no tengan una imagen delante de nosotros y sean otra cosa. Siempre escuchaba decir eso, que los hijos del pastor delante de los pastores son unas estrellas, y después, hacen desastre. Y bueno, eso me ayudó, dejarlo que ellos tenían su personalidad y que Dios fuese moldeando su corazón para que ellos pudieran seguir con la vida cristiana. No preocuparme tanto por la imagen pastoral como por enseñarles a ellos a amar a Dios. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos avanzado bastante sobre este punto, el descuido familiar, como una de las principales
causas de amenaza o de asedio para una familia. Se ha hablado mucho de comunicación como base para poder resolver cualquier asunto, para expresarse, también la identidad, reconocer lo que significa el ministerio pastoral. Es muy importante que nosotros como familia entendamos a qué nos enfrentamos, porque de esa manera vamos a comprender nuestras actividades y obviamente vamos a tener una mejor actitud. El siguiente asedio que vamos a considerar es la amenaza de los asuntos económicos. Ciertamente el ministerio pastoral es mal comprendido por la feligresía en general. Algunos no lo ven como un trabajo tal cual como un ingeniero, como un médico, como cualquier otro profesional. Lo ven más como un servicio desinteresado, altruista, pero no consideran de que el ministerio también tiene demandas económicas que saldar. La familia Castillo Chacoa tiene 28 años de experiencia como pastores de la Iglesia Bautista Betania de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela, y queremos que Josías nos pueda ayudar aquí. ¿Cómo experimentaste como hijo la presión tal vez de que como pastor en un momento X tu padre no ganaba muy bien, bien sea producto de la misma cultura de la iglesia, de que no veían que eso era un trabajo y 3 lochas eran suficientes? ¿Cómo tú viviste como hijo? ¿O hubo alguna presión económica producto de ese bajo salario? ¿Cómo puedes tú ayudarnos a poder evaluar este punto? Bueno, primeramente quiero darle gracias al Señor porque la Iglesia Bautista Betania siempre ha sido una iglesia bondadosa, ha sido una iglesia que sí se ha acordado de sus pastores, de su familia, pero no hay que tampoco tapar el sol con un dedo, sí va a haber problemas económicos. Y como hijo, sí en dado casos afectó bastante porque era parte de un colegio donde mis compañeros de clase, sus padres quizás trabajan en empresas básicas o eran empresarios, inversionistas, y siempre estaba como que yo tengo esto, yo tengo aquello. Recuerdo siempre tener una oportunidad que en el liceo, cuando iniciábamos clases, se levantaban los alumnos y decían su nombre y decían también su papá en qué trabajaba. Y yo me levantaba y bueno, mi papá es pastor, sí, y se me quedaban viendo como que... pero sí, el problema económico es algo un poco que hay que tener conciencia de eso, porque es real, pero como también decíamos anteriormente, uno sabe la lucha que tenemos, pero es Dios quien nos ha colocado ahí. Amén. Y hay que tener eso siempre en mente, es Dios que te ha colocado ahí. Cuando vemos en la palabra del Señor lo que pasaron los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva, y tú ves lo tuyo, tú dices, todavía yo no he pasado por eso, tú dices, gracias Señor, debemos gozarnos de lo que tenemos, pero sí es real. Y a los hijos de pastores que están quizás escuchando, deben aguantar, estar pegados del Señor, que es el que da la fortaleza y que da las bendiciones, y sabemos que Él nunca nos deja solos, que Él siempre va a suplir las necesidades, pero ser conscientes de dónde está tu pastor, ser consciente de dónde está el lugar que Dios le ha dado a tu papá, a tu familia, y bueno, siempre buscar esa conciencia de que quizás no tengas lo que tú quieres tener en un momento, pero que el Señor te va a dar lo necesario y va a suplir las necesidades, y eso es lo que nosotros hemos creído y lo que Amén. Gloria al Señor. Me gustaría- Pastor Jaime. Me gustaría perdón. comentar Adelante. algo con respecto a lo que estaba diciendo Josías hace un momento, y es que son situaciones reales, son situaciones que pasan económicamente hablando, y en una oportunidad de esos apretones económicos que existen en el hogar, recuerdo que se había ido la luz en la casa, no había luz, recuerdo que no teníamos gas, recuerdo que el internet estaba caído, recuerdo que estábamos apretados en la parte de la comida, y yo estaba solo en la casa cuando todo eso pasó. Estaba solo, y yo soy músico, para la gloria de Dios, y en ese momento yo tomé el 4 y comencé a tocar una melodía, y cuando comencé a tocar esa melodía me di cuenta que era una canción que dice:
Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Y eso es una realidad que debe ser en nuestra vida como creyentes, a pesar de todas esas situaciones que nosotros vivimos, esos apretones económicos como lo acabo de mencionar. Si el Espíritu de Dios está, si confiamos en Él, si vivimos una vida completamente apegada al Señor, todas esas circunstancias pueden resolverse. Amén, amén. Pastor Jaime, ¿qué nos puedes comentar acerca de la conciencia eclesiástica de ver al pastorado como una profesión que demanda un salario, unos beneficios económicos, contractuales? ¿Cómo la iglesia usted considera que debe ir madurando en cuanto a este tema? La iglesia cristiana, estimado director, ha sido influenciada por un pensamiento de muy atrás, pretérito, en donde se ve el evangelio, que ser humilde, es decir, no tener nada, eso es ser un cristiano, un evangélico. Y si se hablaba de un pastor, de un ministro, tenía que ser el más pobre, el más necesitado. O sea, no era digno de tener cierta posición. Eso se sembró de una manera, y no sé por qué, pero así sucedió. Eso fue pasando de generación en generación, de una iglesia a otra iglesia, o dentro de la misma congregación, en sus generaciones subsiguientes. Y se pensaba entonces que el pastor debía ganar igual o menos que cualquier otro hombre o mujer dentro de una congregación que tenía cierto nivel educativo, por decirlo, profesión, no nivel educativo, sino profesión. ¿Ok? Esto trajo como consecuencia que muchas congregaciones sencillamente no respaldaban a sus ministros económicamente como debería ser. El ser llamado por el Señor, y esto es importante entenderlo, es un llamamiento primeramente de parte del Señor. Y escuché a un hombre decir que él dejó su posición en PDVSA para ser pastor. Y cuando él se levantó en aquella congregación, una reunión, una convención nacional bautista, él dijo estas palabras: quien invita, paga. Y Dios lo invitó, lo llamó al ministerio. Y ese hombre servía al Señor de una manera tan profunda, con tanta pasión, que él transmitió eso. Y en ese momento él era estudiante del Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Dejó esa profesión, su cargo, para estudiar y luego ir al pastorado. Como decía hace un momento uno de mis hijos, la Iglesia Bautista Betania ha sido bondadosa, pero sabemos que la inflación de cada momento que se vive se come el dinero. La iglesia debe estar pendiente de sus pastores. Un profesional dedica tiempo, un maestro dedica tiempo para preparar una clase, ¿cierto? Así es. El pastor no dedicará tiempo, lo hago como pregunta, no dedicará tiempo para preparar una enseñanza que nutra al pueblo, a la congregación, un día domingo, o preparar una serie de enseñanzas para la escuela bíblica dominical, o prepararse para dar consejería a un matrimonio, a un adolescente, a un adulto mayor, a una persona que haya padecido la muerte de un ser querido. ¿No se prepara un pastor para ello? ¿No se prepara un ministro para atender estas circunstancias? ¿Por qué ver a otras profesiones de una manera muy elevada y no ver el llamamiento de un ministro, de un pastor, como también una profesión muy elevada? Y es tan elevada que viene de parte del mismo Señor. Le preguntaron a Billy Graham un día por qué. Le preguntaron a Billy Graham por qué no aceptaba el ser postulado a presidente. La respuesta es que no me puedo rebajar a ser presidente, porque
me ha llamado Dios a predicar su palabra. Cuando vemos personas con una convicción como esa, cuando Dios nos ha convencido a nosotros, nos ha llamado al ministerio, Él nos escogió, no podemos rebajar la dignidad de este precioso ministerio. Y la iglesia debe crecer en conocimiento acerca de ello. Del ministro que está al frente merece ser honrado, tiene que ser honrado. Sí, nosotros nos contentamos, teniendo abrigo y sustento, nos contentamos con ello. Pero también, amados, es necesario recordar que hay una necesidad, que hay un hogar, hay una familia, hay unos hijos, hay una esposa, hay cuentas que pagar, teléfono, los servicios básicos, eso hay que pagarlo. Y bendecimos el nombre del Señor por aquellas iglesias, aquellas congregaciones que tienen la facultad económica para sostener un pastor a tiempo completo. Pero aquellas iglesias que teniendo la facultad, el poder, las maneras de hacerlo y no lo hace, se encuentra en pecado. Está pecando la iglesia que teniendo la manera de poder mantener a un pastor dignamente no lo hace. Ahora, si es una iglesia de bajos recursos, el pastor lo sabe, entonces debe haber un entendimiento. Hay un casamiento allí, tiene que haber un casamiento, hay un entendimiento. En este caso, el pastor debería ser bioocupacional. Y la iglesia debería darle el espacio también para ello. Pero aquí se corre algo también muy delicado. Un pastorado bioocupacional no es lo mismo, no tendrá el mismo impacto que un pastorado a tiempo completo. Porque mucho tiempo de la vida de ese pastor estará dedicado a trabajar secularmente. Cuando inicié el ministerio, aún allá en Los Teques, porque allá fue cuando inicié mi ministerio en Los Teques, aunque yo soy de Ciudad Bolívar, tuve que trabajar de forma bioocupacional, de lunes a sábado, de lunes a sábado. Y podía atender solamente la obra el sábado mañana o mediodía, según el turno que me correspondía, hasta el domingo. ¡Qué cosa tan terrible! Eso tenía que hacer todo el esfuerzo para dedicarme esos 2 días. Y el culto de oración en las semanas cuando tenía tiempo. Eso afectó bastante la obra. Y me afectaba a mí también, porque el trabajo me lo demandaba. Los jefes me demandaban. Estaba en una empresa, era control de calidad. Tenía ese puesto. Y me demandaba mucho. Yo puedo entender a un pastor bioocupacional. Lo puedo entender. La carga, la presión. Tiene una familia que atender. El llamado sería a la iglesia, para que esté pendiente del pastor. Hay base bíblica que podamos nosotros citar para acompañar esta discusión de que la iglesia debe atender la necesidad. Nosotros podemos hacer un paneo general desde el Antiguo Testamento. El sacerdocio levítico era sostenido y se dedicaban absolutamente al trabajo en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Después encontramos en la iglesia naciente que el apóstol Pablo decía, bueno, si yo siembro en lo espiritual, o sea, será cosa grande o gravosa cosechar algo material de ustedes, cuando vienen los falsos apóstoles y viven de ustedes. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo en su ministerio le daba gracias a los filipenses porque os habéis acordado de mí nuevamente. Habéis revivido vuestro cuidado de mí, dijo el apóstol Pablo. Él era sostenido en su ministerio. ¿Cómo avanza un ministerio cuando un hombre es llamado y hay interrupciones materiales que le impiden avanzar? Es necesario que la iglesia tome conciencia. Bases bíblicas, las que hemos estado mencionando. La iglesia debe caminar y está siendo llamada a sostener a sus ministros. El ministerio del apóstol Pablo caminó largo y muy lejos. 1, por la gracia del Señor. Y 2, porque habían congregaciones que apoyaban el ministerio de este varón de Dios. La iglesia de hoy también necesita apoyar
a sus pastores dignamente deben ser sostenidos. Hay algo importante de añadir acá, es que hay veces que los pastores tienen que enseñar esto a la iglesia, enseñárselo. Hay iglesias que tienen la gracia de Dios primeramente, que hay hombres y mujeres preocupados, que han entendido lo que es el ministerio pastoral y ellos se encargan de velar por los pastores. Bendito sea el Señor por ese grupo de hermanos, esa comisión que vela y cuida al pastor. Pero hay momentos cuando en una iglesia, si no está la cultura de sostener al pastor dignamente, al pastor le corresponderá enseñarle. Y el pastor también debe aprender a recibir las bendiciones de la iglesia. Si la iglesia dice, hermano, queremos bendecirte con un salario digno, el pastor no puede decir, no lo necesito. No, debe aceptarlo. ¿Sabe por qué? Porque un día ese pastor o se muere o se va. Y le va a dejar ese pequeño problema al otro pastor. Es decir, acostumbrará a una iglesia, el pastor saliente acostumbró a una iglesia a no sostener a un pastor dignamente. En ese caso, el pastor que esté en una iglesia y la iglesia decide abrir una cuenta, un capítulo en el presupuesto. Pastor, te vamos a sostener, queremos sostenerte, el pastor debe aceptarlo y estará ayudando a crear una buena cultura para sostener a un pastor dignamente, amparado a la luz de la palabra del Señor. Amén. Pudiéramos quedarnos con esta discusión, con esta palabra clave. El que invita, paga. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Instituto Bíblico Bautista del Sur. El siguiente asedio que debemos considerar es los problemas de comunicación. Para ello quisiera pedirle a la licenciada Maritza de Castillo que por favor nos ayude cómo podemos hacer de que este asedio pueda ser manejable. En el primer punto hablabas de que siempre te comunicabas con tu esposo y eso te ayudó muchísimo para que él pudiera comprender lo que es la atención a la familia y equilibrar su tiempo dentro del ministerio y la atención familiar. Ahora, ¿cómo puedes ayudarnos en cuanto a este tema? ¿Cómo podemos nosotros superar estas barreras de la falta de comunicación que existe en la familia ministerial? Realmente no rendirse, diría yo, hermano Jorge. Porque una de las cosas que nosotras o muchas mujeres podemos hacer es simplemente, bueno, mi esposo no me oye, tal, y no le digo más nada. Normalmente uno dice, esta es la última vez que te digo, ya no le digo más nada. No hay que rendirse, hay que ser espiritual, pensar en buscar la estrategia. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos la bendición de ser mujeres muy inteligentes y buscar la manera de cómo entrarle a nuestros esposos. En el caso mío, fíjate, tengo 4 hombres en la casa, pobre de mí. Vivo sola con una mujer con 4 hombres, no es fácil. No es fácil porque normalmente los hombres tienen la fama de ser muy cerrados, muy ellos. Y nosotras las mujeres muy hablantinas, muy conversadoras. Entonces una de las cosas que me ha ayudado es no rendirme, porque a veces sí me da ganas de, esos son hombres y ya está listo, yo lo voy a dejar así. No, voy cada día, siempre estoy hablándole, diciéndole, y muchas veces le digo, la lengua no se me cansa, siempre estoy constantemente diciéndole las cosas, tratando pues de solucionar problemas, hermano, irresueltos, siempre van a volver a salir, Entonces, buscando pues la guía del Señor y esa ayuda del Señor, conversando, diciendo, hablando y no rindiéndome, pidiéndole al Señor que me dé siempre la sabiduría. Uno desarrolla como madre la habilidad de ver al esposo y saber que algo tiene. Yo puedo mirar a Josué en muchas ocasiones, habrá otras donde me puede engañar, o a José o a Jeremías, y sé muchas veces cuando a ellos les está ocurriendo algo. Entonces, en ese momento, pues, tratar de buscar la dirección de Dios y tener la sabiduría de conversar con ellos, de preguntarles, de decirles, y ser muy inteligente, pues, porque tratar con hombres no es fácil.
Entonces, pues, lo digo y lo repito, no rendir. Mujeres, esposas de pastores, no nos rindamos. Vayamos al Señor, vayamos a buscar de su rostro, de su presencia, y que sea Él que nos diga cómo nosotros poder lograr que nuestros esposos y nuestros hijos, en el caso mío que tengo varones, se comuniquen o nos comuniquemos para tratar de resolver las cosas en el hogar. Amén. Entonces, no rendirse, ser valientes, aceptar los desafíos, optar por la mejor estrategia en el caso donde hay matrimonios donde la figura se torna machista. Y entonces yo soy el pastor, dirá el hombre, yo soy el pastor, y no permite quizás esas vías de comunicación. Entonces el consejo para esas mujeres es clamar al Señor, buscar la mejor estrategia, ser valientes, seguir intentándolo. Siempre hay una oportunidad que se presenta para poder expresarse. Josías, en este caso Josías, perdón. ¿Qué puedes aportar a la discusión para la mejora de la comunicación dentro de la familia, ya desde la perspectiva tuya como hijo hacia los padres? La manera en cómo un hijo podría aportar a resolver este tipo de problemas es acercarse a sus padres. Como ya lo mencionaron, la comunicación es muy importante, pero también buscar cosas también en común y plantar y resolver ese tipo de situaciones con la semejanza que podrías tener con tus padres. Sabemos que cada uno tiene quizás sus prioridades, cada hijo o incluso los padres tienen sus cosas que hacer en el hogar, pero buscar esos pequeños espacios, esos pequeños momentos en donde tú sabes que tienes que estar con tu familia, donde tú sabes que tienes que estar ahí, es muy importante. Estar atento. Le aconsejo a los hijos que realmente quieren aportar algo y resolver algo, de estar atentos a estas situaciones que son muy importantes. El hijo tiene que tener ese campo visual, de tener esa perspectiva de resolver, buscando la comunión pues, con la familia y estar atento a esas oportunidades que se les pueden presentar y no dejarlas pasar. Muy bien, Josué, es tu oportunidad para brindar un aporte sobre este punto. Lo que podría decir es que siempre que hay, en una conversación, siempre hay un emisor, pero también hay un receptor. Siempre, como familia, hemos tenido la oportunidad de tener una familia en donde se da un mensaje, pero también la persona que recibe el mensaje, de verdad, es un oyente. Oye, o mejor dicho, escucha el mensaje y no solamente lo oye, porque cuando tú escuchas un mensaje, cuando lo escuchas es porque lo recibes, lo interpretas, lo analizas y posteriormente genera un cambio de conducta. Si tú solamente lo escuchas, si solamente lo oyes, entonces ahí va a quedar. La clave está en que siempre que en una conversación haya la emisión de un mensaje, el que lo está recibiendo tiene que saber escuchar, interpretar y posteriormente generar el cambio de conducta. Una vez dada entonces esta simbiosis, pues simplemente va a haber resultado. Qué bueno, ¿no? Porque también analizamos la perspectiva de que hay que hablar y siempre retamos a las esposas, a los hijos, a los esposos también, de no encerrarse en ellos mismos, sino de manifestar lo que ellos están sintiendo. Pero me gusta mucho la perspectiva cómo lo están llevando, de que también existe un receptor. ¿Qué está pasando con los receptores? Hay una predisposición de nosotros a querer escuchar. Eso sería muy importante también. Bueno, la siguiente amenaza que tenemos que nosotros considerar, ya se ha tocado por encima, ¿no? Es la parte de los roles, los conflictos que hay en los roles entre la familia. Pastor Jaime, es difícil mantener el equilibrio como esposo, pero usted también fue hijo, también es hermano, y tiene una particularidad, una razón de ser dentro de la familia que en algún momento puede ser amenazada. ¿Qué nos podrías decir nosotros al respecto? Sobre todo la parte de la mujer, porque ella es tu ayuda idónea, pero también la mujer puede ser la tentación idónea. Y a veces entonces hay esa lucha
de que aunque no es la pastora, pero muchas veces es vista por la comunidad femenil como la pastora. Entonces en ese caso ya también hemos visto evidencia en que las mujeres no saben manejar esta situación y comienza a haber conflicto entre el rol ya como esposa a esposo y oveja a pastor. No es fácil, no es fácil. Sin embargo, nuestra experiencia, esta bendición que Dios me ha prestado, porque es prestada, porque el día que Él decida llevársela, se la lleva. Igualmente, he sido prestado de parte del Señor para ella. Para todos los pastores y esposas de pastores, hay una pregunta que nosotros, y particularmente yo me la he hecho: ¿por qué debo luchar por una posición dentro del hogar? Nuestros matrimonios están influenciados por la cultura donde hemos nacido, la cultura latina. Tristemente eso también lo arrastramos a nuestros matrimonios, a la iglesia cristiana, a los matrimonios cristianos. Y comenzamos entonces a luchar, a pelear. ¿Quién manda a quién? ¿Te acuerdas de ese programa? Sí. ¿Quién manda a quién? ¿Quién manda a quién? En los pocos años que tengo de experiencia ministerial, entendí algo, y eso lo usamos nosotros en las consejerías que damos, prematrimoniales. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, estaban todas esas indicaciones del Nuevo Testamento. Marido, ama, mujer, respeta. No existía eso. ¿Por qué? Estaban, como dicen los teólogos, como decimos los teólogos, a una santidad no probada. No había problemas. Eran seres espirituales, santos. Cuando llegamos al Señor, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que seamos ¿qué? Espirituales también. Si yo tengo una mujer espiritual, si mi esposa es una mujer espiritual y yo soy un hombre espiritual, busco ser un hombre espiritual, yo creo que esos problemas se achican, se minimizan. Gracias a Dios que en el matrimonio que tengo no hemos tenido que pelear por quién manda a quién. Esos roles. No. Pero sí hemos hablado de ello. Hemos establecido líneas. Mari me dice: yo no soy pastora. Ella, mi esposa Marisa, dice: yo no soy pastora. Y digo: sí, claro que tú no eres pastora, yo soy el pastor. Pero yo soy su esposo. Es que antes de ser pastor, yo soy su esposo. Yo soy un hombre cristiano. Yo soy un hijo de Dios, hermano Jorge. Quiero y deseo cumplir con ser un hijo de Dios. Yo no tengo que pelear por el pastorado en mi hogar ni en la iglesia. Es un oficio, es un llamamiento que Dios me dio. Pero yo soy primero un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, que amo al Señor y obedezco su palabra, yo llevaré lo que he aprendido de su palabra a mi matrimonio, a mi hogar. Y esto es necesario que todos los ministros, pastores, hermanos casados y aquellos que quieran abrazar el ministerio entiendan, que puedan comprender. Es lo que dice la palabra. La palabra del Señor nos enseña que debemos ser sus hijos y que debemos ser sus hijos cristianos, hijos de Dios, pero manifestar eso ¿en dónde? En el primer lugar donde debemos manifestar nuestra compostura como cristianos, en el hogar. Algo que mi esposa y yo le enseñamos a nuestros hijos es eso. Somos cristianos, somos hijos de Dios, es lo primero, es lo fundamental. En base a ese principio de ser cristiano, los roles funcionan mejor. Cada quien se ubicará. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Mujer, respeta a tu marido. Marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Qué duro, ¿no? Cuando yo me enfrento a esa verdad bíblica, dime, ¿qué rol voy a estar peleando? Cuando Dios me demanda a mí, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. En un ayuno, hermano Jorge, en un ayuno, recuerdo que se le pidió a un hermano orar por los esposos. Y en su oración comenzó a orar y dijo: Señor, que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia.
Yo he predicado sobre el pasaje. He tomado un sermón textual de asunto de ese pasaje. Y lo he predicado muchas veces. Pero ese día, hermano Jorge, lloré como un niño. Porque cuando veo la palabra, cuando la Biblia me impactó, el Espíritu Santo me iluminó, donde me retaba y me decía, tienes que amar a Marisa como yo te amo a ti, como yo amo a la iglesia. Y yo lloraba y decía, Señor, no lo he hecho como tú dices. Y todavía no lo he hecho, hermano. Sería mentir, hermano Jorge. Entonces, en base a ese punto, considero que los roles caminarían mejor. Se desarrollan naturalmente en la medida en que yo cumplo mi rol espiritual como hijo de Dios, como creyente. Se evitan muchísimos conflictos, Sí, porque cada quien ya sí, sabe lo que tiene que sí. hacer. El hombre que es espiritual, el hombre y la mujer que son espirituales, que aman al Señor, hermano, que aman al Señor, van a entender fácil y rápidamente eso. Ahora, cuando yo tengo un orgullo, cuando yo soy altivo, cuando soy prepotente, cuando quiero ser el capitán único, cuando quiero ser muy rígido, entonces vas a comenzar a ver esa lucha, ese problema de que yo quiero mandar más que ella. Hermanos, queridos, ministro, la palabra del Señor me enseña que ella es coheredera de la gracia. Coheredera de la gracia. ¿Voy a pelear con el Señor? ¿Va a pelear ella conmigo? No. Es un puesto ya ganado. Ganado. Entonces, si es coheredera de la gracia, ¿por qué vamos a pugnar entre nosotros un liderazgo? Ciertamente hay un principio rector. Siempre hay un principio. O sea, tiene que haber una cabeza que dirija. Y Dios pues se nos dio al hombre. Tenemos que asumirla. Pero no es ser cabeza para dominar, maltratar, tratar a la familia como si fuesen cualquier cosa. No. Somos familia de Dios. Amén. Hijos de Dios. Amén. Hermana Maritza, respóndeme esta pregunta. ¿Es fácil sujetarse, someterse a un hombre que te ama como Cristo amó a su iglesia? ¿Sería difícil eso para ti? No, claro que no. No sería. Pero sí, como ser humano que somos, sí nos cuesta muchas veces sujetarnos. Y lo he aprendido pues, con mi esposo, pero una de las cosas que me ha ayudado es amar al Señor. Tratar de cumplir su palabra, y su palabra dice que yo debo sujetarme. Pero si Él me trata como Cristo me trata, hermano, ¿qué problema va a haber? No habría ningún problema, ningún inconveniente. Y en cuanto a los roles, hermano Jorge, me gustaría decir, yo creo que en cada familia, cuando cada quien tiene definido su rol, las dificultades que se presenten se van a solventar. Él tiene su rol de pastor, pero en la casa él no es el pastor, en la casa él es el papá. Y eso es lo que los muchachos han visto. En la casa él es mi esposo, él es el pastor aquí en la iglesia, pero en la casa es mi esposo, mi amigo, mi amado, mi compañero. En la casa yo soy la mamá y yo como madre tengo roles que cumplir. En la casa Josué tiene roles como hermano mayor que cumplir, Josías tiene sus roles, Jeremías tiene sus roles. Si cada uno sabe dónde está, cuál es su lugar, vamos a poder solventar cualquier dificultad que se presente. En la iglesia de Cristo, como todos somos creyentes, todos hemos renacido de nuevo, también los roles los respetamos de acuerdo a los dones que tenemos. Porque yo como mujer, como esposa del pastor, mi don no es ser esposa del pastor. Yo tengo mis dones, tengo mis talentos que Dios me ha dado, y asimismo mis hijos. Ellos hasta ahora no han manifestado tener el don de pastor, mas tienen dones espirituales con los cuales ellos sirven al Señor. Entonces cada uno en su rol nos entrelazamos y hemos podido salir adelante en los ministerios. En el caso de nosotros gozamos con la bendición de que nos une la parte de la música. Jaime, la predicación, yo he sido llamada también por el Señor a trabajar a tiempo completo en la música. Los muchachos, los tres, aman servir al Señor también con sus talentos que tienen. Entonces vamos entrelazando. Y cada uno, cumpliendo su rol, bueno, hemos podido servir al Señor dignamente como Él se lo merece. Gloria al Señor, aleluya, qué bueno. Hermano
Jorge, no queremos dar la impresión de que como familia no hemos tenido dificultades. Vaya que hemos tenido dificultades y situaciones tensas en las relaciones en momentos que no nos hayamos puesto en disgusto. Decir que no es mentir. Hemos tenido momentos que hemos discutido un tema, nos hemos puesto enojados, nos hemos airado. A esas cosas las hemos vivido. Pero la bendición, mi hermano, es, una vez más, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y la Biblia me dice, airado, pero no pequéis. Y si dice que si herí a mi hermano, tengo que pedir perdón y buscar la reconciliación. En esto de los roles, si, no es que no se hable, hay que establecerlo. Siempre nosotros, bueno, no voy a decir siempre, pero cuando novios, hablábamos de muchas cosas de esas. Cuando novios, hablábamos, inclusive cuando novios, ¿cuántos hijos íbamos a tener? Yo le decía, yo quiero 3 hijos y que sean varones. Ella decía, yo quiero es 1. Criarlos en el rol de la crianza, hermano, qué impresionante. Eso también lo hablábamos. Y ya en el matrimonio, casado, cuando venía nuestro hijo, definíamos hasta el tipo de crianza. Claro, no la sabíamos toda. Como hijo mayor y el primero, pues la crianza fue muy dura para él. Era nuestra experiencia. Él sufrió ese amargo. Pero lo que quiero significar es que nosotros establecíamos hasta la manera de crianza. Establecíamos hasta nuestro presupuesto. Establecíamos lo que ella hacía en casa. Y ella, claro, como mujer, y todos los que estamos casados en el ministerio sabemos que ella dice, necesito ayuda. En la casa se necesita ayuda. Y el pastor, si ayuda a alguien afuera, debe ayudar a los de su casa, primeramente. Es un gran reto. Es un gran reto. Entonces no podemos abandonarnos en este sentido. Ahora, que hubo momentos cuando yo faltaba a ese rol, claro que lo había. Claro que eso ocurrió. Pero lo hermoso de esto, hermano, lo bueno de esto, es cuando hay una campana. Para poder solventar ese momento amargo. La familia pastoral es una familia como cualquier otra. Humanos, hombre, mujer, hijos, las mismas necesidades. Yo creo que tenemos que mirar el enfoque que nosotros le damos como ministros. Es decir, ¿qué quiero ser en el lugar? ¿Pastor o un papá cristiano? Y cuando yo decido ser un papá cristiano en la casa, aunque ellos saben que tienen un papá que es pastor, pero en la casa yo quiero que hermano Jorge, yo quiero que cuando me muera, cuando sea sacrificado ya, ellos me recuerden, no como pastor. Yo quiero que ellos me recuerden, tuve un papá cristiano, un hijo de Dios, que servía al Señor. Así yo quiero que ellos me recuerden, no como pastor, sino como el papá de ellos, pero que era un evangélico, que realmente soy un hijo de Dios y quiero vivir así. Y espero que en el resto de mis días pueda dignificar al Señor como pastor, sí, pero como un hijo de Él, que ha sido llamado por Él para ministrar en su iglesia. Amén. Gloria al Señor. La siguiente amenaza que debemos considerar es al ataque a la familia por la invasión a su privacidad por parte de quienes son pastoreados, las ovejas. Las ovejas, de una manera involuntaria, muchas veces no saben manejar lo que es el horario de atención al público, por decirlo así. Se sabe que los pastores estamos para la iglesia, por supuesto, a toda hora. Es un ministerio que Dios dio, es un llamado. Sin embargo, hay ocasiones en las que la familia puede verse presionada por su trabajo y esto puede llevarle a una invasión a su privacidad.
Jeremai, ¿qué puedes aportar para que la familia pueda manejar este tipo de asedio? Bueno, cuando realizo un análisis de todo ese tipo de situaciones que han pasado en mi familia, siendo sincero, no tengo de qué quejarme. No tengo de qué quejarme porque sí, en cierto modo, en un punto, sí ha existido una administración de parte de la atención de mi papá, de mi mamá, hacia los hermanos de la iglesia. Sin embargo, también existen situaciones que se escapan de las manos de mi papá y de mi mamá. Y lo digo porque en mi caso, mi trabajo como tal es en mi casa, en la sala de mi casa. Como productor musical, grabo, hago producciones, y sí me ha tocado momentos donde yo estoy en la sala de mi casa, estoy grabando, estoy con el teclado y todo eso, y llega un hermano de la iglesia, llega una visita o alguien, y en esos momentos, cuando pasa eso, yo acabo de voltear, veo a mi mamá, y ella sabe: mamá, atiende la puerta, por favor, porque yo tengo mi cuestión a todo volumen, estoy concentrado. Incluso me ha pasado que han pasado los hermanos hacia la sala y hasta me sacan conversación a mí, y es como que, yo estoy aquí en un momento, o a veces dejo y estoy como que la mente en dos lados, estoy como que aquí, estoy allá, pero yo le doy gracias al Señor porque mis padres en ese punto han entendido. Como lo dije hace un momento, basta con una mirada de: mamá, yo estoy aquí, y ellos entienden. Y también es importante recalcar que así como ellos tienen una responsabilidad pastoral, nosotros también, como hijos, tenemos amigos ganados aquí en la iglesia, que también a veces llegan a la casa. Es importante que nosotros también pongamos off, apaguemos ese trabajo que a veces tenemos, esas situaciones que a veces nos tienen envueltos, y darle lugar a eso también. Es importante entender. También, así como mi papá y mi mamá tienen que atender citas pastorales, en ese punto también tengo que entenderlos a ellos, no solamente ver mi posición de lo que yo necesito, mi orgullo, mi trabajo, mis preceptos, lo que yo creo. A veces es importante también bajarle a eso y entender que ellos son pastores de una iglesia, también tienen una carga, también están llevando un yugo, por decirlo así, y tengo que ser flexible con ellos, pues. Tengo que entender esa parte, y en lugar de ser una carga hacia ellos, ser más bien amable, comprensivo hacia el trabajo que ellos están desenvolviendo en la iglesia. Hermana Maritza, ¿cómo puedes conciliar con esta imagen? Si como pastores o familia pastoral están dados a la iglesia, ellos pueden ver como que ustedes no quieren ser consultados. ¿Cómo manejas tú esa situación? Ahí juega mucho la planificación. O sea, hay que enseñar a la iglesia de que debemos de planificar las cosas. No es que no querramos atenderla, sino que hay un tiempo para todo. La palabra dice que todo tiene su tiempo. Y pues en el caso de nosotros, en el hogar hemos tratado de que nuestra casa es nuestra casa. Y las actividades o las consultas pastorales, las cuestiones que se presentan en la iglesia, deben ser tomadas allá en la iglesia. O no es que un hermano no pueda asistir a la casa, no pueda ir, pero sí tratamos de que sea de verdad emergencia y establecer pues, con los hermanos. Hasta ahora pues nos ha dado resultado de que ellos entiendan de que nosotros tenemos también una vida. O sea, toda nuestra vida no es iglesia, toda nuestra vida completamente no es atender a otros, sino que como ser humano, como papá, como mamá, como hijo, tenemos también una vida que tenemos que atender. Esa parte pues me ha ayudado a establecer que los hermanos sepan cuál es el lugar, se puede, no se puede, y ellos enseñarles a que ellos también tienen que respetar que nosotros tenemos una vida. ¿Qué pasaría si no se enseña eso, si no se defiende su espacio? ¿Qué complicaciones vendría sobre la familia? ¿Te podrás imaginar un escenario en donde tu privacidad es invadida, la iglesia no entiende? ¿Cómo verías tú esa situación? ¿Qué harías? No ha sido tu caso porque han dicho que ustedes han sabido administrarlo, pero imagínense todos estos hermanos, todos estos pastores, hijos y familias que nos están escuchando y dicen: oye, yo sí tengo ese problema.
Ustedes que tienen 28 años en el ministerio, ayúdenme. ¿Cómo hago para resolver esto? ¿Qué dice Pastor Jaime? Fíjese, hermano, que hay algo importante que debemos recordar. La iglesia está formada por familias. Y la familia es la base fundamental de la sociedad. Si la familia está mal, hablando de la congregación va a estar mal. Pero si la familia está bien, la congregación va a estar bien. Para aquellos que tienen ese problema, que les sobrevino ese problema, no es el caso de nosotros, gracias al Señor. Porque, hermano, los médicos llevan a los pacientes para su casa. El psicólogo lleva a sus pacientes para su casa. El ingeniero se lleva el problema de ingeniería para su casa. Hablar de planes, no. Ellos resuelven sus problemas ¿en dónde? Allá en su oficina, allá en su sitio de trabajo. Ellos tratan de hacer bien, de llegar a su casa y separarse de todo aquello. Sí tenemos la tendencia, nosotros los pastores tenemos la tendencia, el grave peligro, y habrá momentos cuando uno cae en eso, quizás por momentos, otros no por momentos, sino por una larga data, de traerse los problemas de la congregación, de los hermanos, a la casa. Y entonces la casa se convierte en la oficina del pastor. Y eso, claro está, va a interrumpir la privacidad de la familia. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos? Tiene que haber enseñanza. Hay un pensamiento que leí un libro que dice el conocimiento precede al compromiso. Cuando tengo conocimiento de algo me comprometo con aquello. Cuando tengo el conocimiento de que esta familia que Dios me dio es sumamente importante, de la cual voy a dar cuenta delante de mi Padre Celestial, entonces me comprometo con ese principio y lucho por esto. Nosotros hemos contado, una vez más lo repito, con esta campana. Porque hay momentos, sí, hermano, hubo momentos en el ministerio cuando yo comencé a estar muy envuelto en la situación de la asesoría y todo esto, y me restaba tiempo, no en la casa, sino que esto me sacaba de la casa. En la casa había la privacidad, pero el trabajo me sacaba de la casa. Y atendiendo el trabajo fuera, le restaba tiempo a ellos. Ahora, cuando el trabajo se trae a la casa, es peor todavía. Porque no solamente que estoy absorbido por el trabajo, sino que llevo el problema para la casa. Ponerse de acuerdo en ello, a los pastores que quizás presenten este problema, ellos deben enseñar a la iglesia. En nuestro caso, tuvimos también el apoyo del cuerpo pastoral, los diáconos de la iglesia. Ellos, amados, nos cuidaban. El ministro Arturo Requena Sánchez, él anunciaba inclusive a veces en el púlpito, el día de descanso del pastor es el día lunes. Entonces había un cuidado, hubo un cuidado. De hecho, hermano Jorge, una de las experiencias que tuvimos para nosotros también respetar nuestro hogar, tuvimos una experiencia con una joven que tuvo una cuestión demoníaca en nuestra casa, una manifestación demoníaca en el porche de nuestra casa, y ellos estaban pequeños, y ella pues tuvo esa manifestación, y Jeremías, que era el más pequeño, él estaba pendiente y quería ver qué era lo que estábamos haciendo, y eso nos llevó a nosotros a poner límites. No debemos de traer estas cosas a la casa en la medida posible. No estamos diciendo que los hermanos no van a la casa, sí van, de hecho tenemos tiempo, ellos tienen sus amigos, tienen sus compañeros, pero tratamos en lo más posible de que la llegada de hermanos a la casa sea más algo social, más compartir, que sea un cumpleaños, que sea esa cosa, menos ministraciones, porque todo eso lo llevamos a nuestro hogar y lo descuidamos a ellos, y a la vez ellos se enteran de muchas situaciones que aunque uno no se la diga, ellos se imaginan, el hermano vino, tal cosa. Entonces tratamos de cuidar, de no llevar este tipo de ministración al hogar, para que los hermanos
aprendieron, una, a respetar el hogar y otra, para que ellos no se sintieran afectados espiritualmente por cualquier cosa que sucediera en el hogar. Qué bueno. Esto nos lleva a la siguiente discusión, al siguiente asedio, que es la parte de la ética ministerial. Ética ministerial. ¿Cómo maneja el pastor las asesorías, las administraciones a personas del sexo opuesto? Que generalmente esto compromete con el tiempo la integridad de la unión conyugal cuando se sale de control. Hermanas que, y como decían los muchachos hace rato, esto es de la vida real. Hay hermanas que se enamoran de los pastores, literal. De los hijos de los pastores. Y de los hijos de los pastores. Entonces, son blancos, caramba, es tremendo. Entonces, ¿cómo maneja el pastor este asedio que siempre va a estar? Usted como pastor sabe de lo que estamos hablando. Siempre hay damas que van a querer, pero yo quiero es que me aconseje el pastor Jaime. Yo sé que puedo ir con la hermana Marisa, pero a mí me gusta cómo habla el pastor Jaime porque él es más bíblico. Y aparentemente dan razones medio entendibles, pero que a la postre puede representar un problema. Háblenos un poco de esta parte de la ética de trabajo en consejería de un pastor. Debe haber un compromiso, hermano, de parte de uno como pastor. Y no es fácil, como usted lo ha planteado. Pero vuelvo otra vez al principio de lo que hemos hablado. Yo tengo una ayuda idónea. Ella tiene una visión que yo no tengo. Aquí estamos hablando de un campanón. Sí, un campanón. Ella ve cosas que yo no llego a ver en el momento. Porque uno va a una asesoría, uno va enfocado al problema. O sea, soy un ministro del Señor, voy a ministrar. Pero la esposa del pastor, en este caso mi esposa, Marisa, ella ve más allá de lo evidente. Y ella me ayuda en ese aspecto. Tratamos de que las asesorías a mujeres sean juntos, e inclusive a parejas juntos. Si es pareja como tal, yo puedo atenderlo solo, parejas. Pero cuando se trata ya de una dama y de repente una dama recién llegada, una dama que, bueno, que uno conoce que el testimonio con muchos problemas, muchas situaciones, allí no permitimos que esto suceda de manera abierta. Es más, tenemos los diáconos de la iglesia y hay diaconisas. Ellas se encargan de esa situación. Hay momentos puntuales. No puedo decir, hermano, lo contrario. Ha ocurrido momentos puntuales donde me he tenido que asesorar a una dama. Conocimiento de ella. Ella me pregunta, ¿para dónde vas? O yo le digo, voy a asesorar a fulana de tal. O ella me pregunta, ¿dónde vas? Bueno, entonces siempre hay un cuidado y aquello y lo otro. Pero se evita. Eso uno tiene que evitarlo. Porque eso no es mentira, hermano. No es mentira. No es mentira de que de repente una dama se puede enamorar del pastor o un caballero se puede enamorar de la esposa del pastor. Y muchachos jóvenes se enamoran de los hijos de los pastores, muchachas se enamoran en este caso de los hijos de los pastores. Hemos tratado de hacer un cuadro, por decirlo así, mi esposa y yo, en esto de la asesoría. Pero gracias al Señor que contamos con el cuerpo de la diaconía de la iglesia. Yo llegué a esta congregación a pastorear esta iglesia, pero ya esta iglesia tenía una data de tiempo, caminando, andando, trajinando, hombres y mujeres maduros. Y eso nos ayudó mucho a nosotros en este pastorado que iniciamos, que teníamos pues la amistad con esos hermanos, porque nosotros nacimos en esta iglesia, muchachos, adolescentes, conocimos al Señor en esta iglesia. En la medida del tiempo el Señor nos llamó al ministerio y la iglesia nos envió al seminario a estudiar. Y ella luego, después de 3 años, es más, yo no quería ni regresar a Ciudad Bolívar, yo quería quedarme en Los Teques, pero el Señor tenía otros planes. Entonces llegamos a una iglesia, llegamos a una congregación que gracias a Dios tenía ese fundamento también de cuidar al pastor. Y había diaconisas, había diáconos que hacían una función, entre otras cosas. Nosotros entonces, como usted bien ha dicho, el conocimiento adquirido en una institución tan prestigiosa como el Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Amén de eso, también, amados, la interacción que teníamos dentro de esta iglesia local, la Iglesia Bautista Betania, con su directivo, con el
hermanos que estaban acá en liderazgo, pudimos ganar bien la parte de asesoría. Y nos mantenemos en esa línea. Inclusive formando a otros hermanos para que atiendan a parejas. Estamos en ese trabajo todavía. Estamos hablando de 28 años. Sí han ocurrido momentos, hermano Jorge, sí han ocurrido momentos cuando me ha tocado asesorar a una dama. A ella le ha tocado de repente asesorar a un joven, a un varón inclusive, ya quizás 2, 5, 10 años menores que ella. Pero así como ella me cuida a mí, también hermano, yo no creo que... ¿Ok? O sea, tenemos un convenio. Lo ideal es lo que ella y yo hacemos, ese es lo ideal. Cuando una mujer, o es ella, o somos la pareja que atendemos. Si es una pareja, yo puedo hacerlo solo, porque es una pareja. No podemos subestimar. No. Cicerón, un afamado personaje, decía: la historia es maestra de la vida y testigo de la verdad. Hay una larga data de situaciones que se salen de control por pastores jóvenes, de violar esos principios, y eso le complica la ética y le complica el ministerio. El siguiente punto que quisiera tocar, un tanto, vamos a decir, delicado. Todo es delicado, pero no todos hablan al respecto. Uno de los asedios a la familia pastoral es también su situación conyugal. ¿Qué puede decirnos usted como pastor de 28 años de experiencia al ser asedido por la invasión a la privacidad, problemas económicos, exceso de trabajo, todas estas situaciones? ¿Qué tan grave puede ser para una familia pastoral esta parte de los problemas sexuales? Ese es un problema, hermano, que tiene que ser bien explicado y atacado. O sea, no debería ser un tabú. Todavía existe eso como tabú en situaciones matrimoniales. Nosotros no podemos dar la apariencia de que no somos tocados, de que no ha habido momentos. Hermano, cuando un hombre, hablando del hombre, sexo masculino, se encuentra bajo mucha presión, descuida a la esposa. La descuida, e inclusive hasta la intimidad. También puede verse el caso que la misma esposa, por el rol de esposa, madre, maestra, porque maestra de los hijos también, hija, ministerio, se encuentra bajo una presión que también puede llevar, y ha ocurrido, pues hay un descuido en la parte de la intimidad. Pero volvemos nuevamente al principio de la comunicación. La comunicación es importante. Todo se resuelve cuando nos sentamos en la mesa de diálogo. Claro, un emisor, un receptor y la madurez. Somos cristianos, que hemos tenido momentos difíciles a ese nivel, la misma presión. Imagínense, hermano, cualquier hombre con una situación económica que estamos experimentando, que tiene que buscar el pan, tiene que buscar la manera de cómo administrar el dinero, buscar la comida afuera, problemas de la gasolina, problemas del gas, problemas de la luz eléctrica, tantas cosas. Llega un momento que descuida, y eso aún le puede afectar hasta su salud sexual. Puede llevarle hasta la impotencia. Eso puede ocurrir. ¿Cómo no? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no ser sinceros? Sin embargo, existe la comunicación. Y claro está, hermano, esa ayuda idónea debe estar allí siempre. Igualmente ellas, con tanta carga, con tanta presión, ¿no debemos ser nosotros también comprensibles con ellas? Comprensivos con ellas y ayudarles también. Porque nosotros no somos una máquina, no somos una máquina. Pero ese problema llega, hermano. Ese problema llega al matrimonio, a la pareja. No somos intocables. Nosotros no somos intocables. Pero con la ayuda del Señor se puede. Y hay que dialogar. Existe algo que se llama un cuarto en la casa.
En ese cuarto debemos entrar nosotros, la pareja, y sentarnos a hablar. Y a veces lo que ellas nos dicen no nos gusta, pero es la verdad. Casi siempre. Casi siempre. De igual manera nosotros nos sentamos con ella y le decimos también esas cosas y a ella no les gusta, pero es la verdad. ¿Por qué no hablar con sinceridad? ¿Por qué no ser abierto? El hombre, se nos va a caer el orgullo de decirle a mí, no sé, no estoy funcionando. También existe la medicina. O sea, no solamente es a nivel, vamos a tratar esto nosotros, sino que también existe la parte de la medicina. Claro, con todos estos asedios que usted de una manera muy definida, inteligente y sabia ha ido conduciendo en este programa del Instituto Bíblico Bautista del Sur, nos has abierto, nos has permitido a poder compartir abiertamente esto. Y esperamos que nuestros hermanos pastores, ministros, esposas de pastores, sean lo más sinceros consigo mismos y que puedan hablar con libertad acerca de esta situación. Claro que les va a llegar, claro que hay momentos que nos llega. La presión, hermano, la presión que experimenta el hombre de Dios, la mujer de Dios en el ministerio es un peso increíble. Sin embargo, contamos, óigase bien, contamos con la ayuda del Señor. Hablar, es necesario hablar. Amén. Gloria a Dios. Gracias a la familia Castillo Chacoa, gracias al Señor primeramente por lo que ha trabajado con ustedes. Cada uno de ustedes representa un proyecto de vida para el Señor y ustedes 5 unidos representan un proyecto único como seres humanos y personas que influencian a otros. Y qué bueno tenerles, qué bueno consultarles y qué bueno que 28 años de experiencia se expongan aquí en estos 7 asedios que hemos hablado para que ustedes puedan, amados hermanos, tener una idea de que no somos a prueba de fuego, de que también nosotros pasamos por situaciones y también les mostramos cómo podemos manejar estas situaciones. Que Dios les bendiga a ustedes, muchos éxitos y esperemos pues que en el futuro podamos tenerlos en este canal y poder compartir algún otro tema que el Señor pues pueda usarles. Los bendigo en el nombre del Señor y muchas gracias por este tiempo. Amén. Soy el pastor Rubén Manzano, mi esposa Génesis, pastores desde hace 11 años de la Iglesia Bautista La Tierra Prometida 1 acá en Ciudad Bolívar. Y queremos compartir una de las situaciones que más ha asediado nuestro ministerio, y más que el ministerio, nuestra familia, porque es la familia la que ha sido afectada por esta crisis económica que estamos viviendo. Los problemas económicos han sido un fuerte asedio que hemos padecido en estos últimos años, que al principio, de alguna manera, al principio de nuestro ministerio y de nuestro inicio como pastores no era tan fuerte, pero nos ha tocado duro en los últimos años y es lo que nos ha hecho sufrir, nos ha hecho llorar. En la iglesia es muy demandante. La iglesia, el ministerio pastoral es un ministerio muy duro porque la gente demanda mucho de nosotros. A veces la gente espera que uno esté siempre allí y a veces uno no tiene ese espacio para nosotros, no tiene ese tiempo para compartir en familia y vaya, en este tiempo no tenemos ni siquiera los recursos para hacerlo y nos hace sufrir, nos hace padecer en casa la misma crisis que todos padecemos, no es solo nuestra, pero como pastores el no poder dejar, el no poder a veces conseguir un empleo, trabajar en otra cosa, ¿no? Porque necesitamos estar en la iglesia porque la gente lo demanda. Es duro tener pues la iglesia
avanzando y la familia padeciendo por la crisis. Una de las situaciones que a mi parecer ha sido más fuerte que nos ha tocado vivir ha sido el tener que irnos caminando hacia la iglesia. Tenemos que caminar aproximadamente 7 kilómetros de ida, 7 kilómetros de venida. A veces nos tenemos que ir con el niño también. Y bueno, para nosotros que estábamos acostumbrados a andar en algún medio de transporte ha sido difícil adaptarnos a esta nueva situación, pero bueno, hemos tratado de sobrellevar pues la situación que nos ha tocado vivir aproximadamente de unos 2 años para acá. Sí, no podemos decir que lo hayamos superado la crisis, creo que poca gente lo puede decir, pero una de las cosas que nos ha ayudado a tener mejores ingresos ha sido comprometernos más con el Señor, ha sido comprometernos más con Dios en la iglesia, en la asociación, en la Fundación Cristo Te Ama, en la convención. O sea, los compromisos que yo he asumido ha sido una bendición para nosotros, mayor trabajo, pero mayor recompensa hemos visto de parte del Señor. Dios ha sido bueno, pero no deja de ser una angustia, no deja de ser una situación difícil ver a nuestros hijos crecer y con tantas necesidades que nosotros no podemos muchas veces suplir. Confiamos en Dios, Dios siempre ha sido fiel, pero duele no poder darle a nuestros hijos lo que quizás muchas de nuestras ovejas sí pueden darle a sus hijos, y es duro vivir esa situación en el ministerio, pero confiamos en Dios y aconsejamos pues a las nuevas generaciones a creerle a Dios, y si Dios te ha llamado al ministerio pastoral, Él te va a sostener en su tiempo y conforme a su voluntad, porque el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Dios te bendiga.